Cuando creamos el Foro Argentino de Cultura Urbana, el objetivo principal que nos fijamos fue investigar y difundir todo lo que tuviera que ver con la cultura nacional, principalmente la del tango. A lo largo de más de 2 décadas hemos recurrido a la realización de seminarios, charlas, libros y fundamentalmente a requerir el pensamiento y la idea de los principales intérpretes de la época. Todo ese material es lo que queremos poner a disposición de ustedes. Bueno, el primero de esos encuentros importantes que tuvo el foro fue en el 2001 en un seminario que se llamó Ética y Estética del Tango, que se realizó en el Congreso de la Nación. En ese seminario fuimos recorriendo, digamos, justamente todo lo que significaba la parte, digamos, musical y poética del tango. Entonces, estuvieron presentes, hablando del bandoneón, Leopoldo Federico y Rodolfo Mederos, hablando de la importancia del violín, Suárez Paz y Marcelli, sobre el bandoneón Alcides Rossi y Fernando Romano, sobre el piano Carlitos García y Horacio Salgán, sobre la historia del tango, Horacio Ferrer y José Govelo, estuvo Jorge Vidal sobre los intérpretes, digamos, de la canción, del tango canción, María Nieves y Mayoral sobre el baile, y respecto a uno de los elementos fundamentales, digamos, del género, el arreglo, estuvieron, es decir, Emilio Balcarce y Julián Plaza. Así que eso fue lo que presentamos en el año 2001 como nuestra, digamos, primera experiencia en estos seminarios que ya llevan más de 20 años. Queda entonces, Alejandro, presentado que de aquí en más el Foro Argentino Cultura Urbana, a través de FAC Urbana, va a presentar periódicamente todo este material, ese rico material de ese seminario, que será pasando a partir de ahora, periódicamente, por nuestra, digamos, por YouTube, por FAC Urbana. Así que lo invitamos a ver la primera de ellas. Lo que sí me tomo un segundito para pedirles a quienes se contactan con nosotros que se suscriban al canal, porque de esa manera van a recibir toda la información periódicamente. Así que a partir de ahora, el material a disposición de todos ustedes. Bueno, como hoy nos toca hablar de un tema tan importante para la evolución del tango como el arreglo, me parece que estando en presencia de quizás los dos más importantes arregladores de la historia del tango, preguntarles exactamente qué entienden ellos por el arreglo en esta, digamos, expresión popular. Mejor. Para mí la pregunta. Para vos, Emilio. Sí. Bueno, perdón, antes que nada quiero aclarar que tengo un problema en este momento auditivo, por lo que le pido por favor las preguntas que le hagan un poco más. No, ya te entendí perfectamente. Bueno. Pero lo anticipo porque si no va a ser una cómica esta. Voy a decir que sí cuando tengo que decir que no. O sea, y no cuando... Estás como Beethoven. Me falta la cornetita. Bueno, ¿qué se entiende por arreglo de tango? Bueno, en los comienzos no, era una cosa que no existía, era una cosa intuitiva, eran todos aficionados, músicos sin formación musical, sino que les gustaba tocar un instrumento y nada más. Y eso eran los comienzos. Después entró a esa música a tomar una forma determinada, y agrandarse la cantidad de los grupos, hacerse más numerosos, y necesariamente habría que organizar
las cosas de tal manera que cada músico tocaran la partitura que tenían en sus atriles y que tenían que ver con ese tema que iban a exponer. Entonces ahí comienza la labor del arreglador. En principio la labor del arreglador era escribir las partes para los instrumentistas, poner unos matices, ¿no? Y vuelta al comienzo y repetirla por segunda vez con algunas pequeñas voces agregadas a las que ya ponía el compositor. Eran arreglos muy elementales, casi no eran arreglos, sino de las mismas partes de piano se marcaban los matices, los acentos, los staccatos. Ese es el comienzo del arreglo, pero el verdadero arreglo entra cuando aparece este grande de nuestra música, que fue Julio De Caro. Bueno, y que no fue Julio De Caro solamente, sino el que introdujo el arreglo realmente fue el hermano Francisco De Caro, un hombre de muy fuerte preparación musical, ¿no? Y comenzó la tarea del arreglador, que no era solamente poner los matices, sino ampliar una composición de a lo mejor 40 compases, llevarla a casi 100 compases para que durara 3 minutos. Entonces, volver a repetir todo lo mismo ocurría, sí, pero lo más indicado es que si volvíamos de nuevo al comienzo, que esa vuelta al comienzo de los temas expuestos, en ese desarrollo se buscaran variantes que tienen que ver con los mismos temas hasta llegar al punto final. Quiere decir que había un poco, la tarea de arreglador era la necesidad de llevar al atril la idea de una persona que no solamente ponía las voces y los matices, sino que ponía algo de sí. Era un trabajo de tipo creador. Maestro Plaza, cuando el arreglador hace un trabajo para un determinado director que tiene su estilo, se acomoda al estilo del director o trabajan en conjunto, porque esa dificultad de poder hacer cosas para distintas orquestas como la que ustedes han hecho, es decir, lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hace para acomodar al estilo de Pugliese o de Troilo o del Sestet? Bueno, el arreglador es un profesional muy especial que, por supuesto, quien le solicita un trabajo, en el caso de una orquesta, pongamos Pugliese, Troilo u otra, debe saber, y si puede, en todo caso, entender la forma que toca esa orquesta. Por supuesto, hay distintos casos. En lo personal, que me ha tocado trabajar, caso Troilo, por ejemplo, bueno, yo el primer trabajo que hice fue un tango cantado que hizo Goyeneche, cantado, no me acuerdo el título, y el segundo tema fue Danzarín. Bueno, yo conociendo a Troilo, que de muy chico, de muy pibe, era hincha de Troilo y me gustaba cómo tocaba el bandoneón, su orquesta, su figura, todo me gustaba. Entonces, el día que voy a hacer, cuando me citó al otro día de que hice el primer arreglo cantado, me cita para marcar Danzarín, porque él ya lo había escuchado por otra orquesta y me dijo que me lo iba a hacer. Bueno, voy tal día. Entonces yo, ese día que voy allá, yo ya me hice la idea de cómo hacer el arreglo, porque uno se anticipa, ¿no? Sobre todo cuando uno que ha sido tan admirador de él, que pueda tener la posibilidad de hacer un arreglo, en ese caso para Troilo, para mí era tocar el cielo con las manos. Entonces yo hice mi idea, ya me iba, y cuando llego allá empezamos para hacer arreglo, y bueno, me dice, lo vamos a empezar de acá. Me mató todo el esquema mío, porque yo lo pensaba comenzar por la primera parte,
Y después él me dijo, no, vamos a empezar por acá, por el motivo melódico, ¿no? En esta fuerza, empieza la cuerda sola. No sé si está... Sí. Un pedacito de danzarín de Por Troilo. Bueno, hasta que llegue el sonido en todo caso. Me cambió el esquema y por supuesto me reacomodé de vuelta a algo de lo que yo había pensado, porque en el caso de Troilo es un director que sabe lo que quiere. Y uno, en nuestra carrera, como les puede haber pasado a Balcarce, hay directores que no son tan exigentes. Un arreglo de tal tango hecho como, si lo citan a un arreglador, confían en que el arreglador... entonces, depende, como digo, de para quién uno trabaja. Luego, bueno, él tenía algunas... Al marcarme el comienzo, más o menos después uno, cuando hace un arreglo, tiene que pensar en un equilibrio. Si empiezo una cosa muy sentida en forma... con la cuerda sola, se estima que no es una cosa fuerte, estridente, entonces después hay que acomodar inmediatamente eso a otra cosa que diferencie del comienzo de este tipo de arreglo. Y después Troilo tenía su costumbre de en todo caso, si bien marcaba a cosas especiales, después dejaba libertad también al arreglador. Balcarce también ha hecho arreglos para él y sabe que es así. Bueno, luego, por supuesto, Troilo, como sabe lo que quiere, sabía lo que quería, a veces uno piensa mucho un efecto, lo escribe y después por ahí Troilo lo borraba. Y entonces uno, a todo que escribe algo, lo escribe porque está convencido de que en principio le gusta a uno, por eso lo escribe. En los casos donde Troilo, en los arreglos que yo hice, que son bastantes, casi siempre lo que él cambió estaba bien. Es decir, en un principio a uno le choca un poquito que le cambien algo, pero después, siendo uno amplio con la opinión de otros, llega a comprobar de que yo, por ejemplo, de todos los cambios que me hizo Troilo a los arreglos míos, estaban bien. Podía ser de una forma o de otra, pero como la orquesta es de él tiene la última palabra. Nosotros también, respecto a arreglos, cuando tratamos en el sexteto tango o con Pugliese, con Balcarce, escribía muchas veces algo especial y no le gustaba a Pugliese o no le gustaba a Ruggiero o en otro modo. Había algo que no funcionaba y había que corregirlo. Y entonces yo siempre decía, en última instancia, si es mi orquesta lo dejo así como estaba. Pero al ser un tipo, sobre todo con Pugliese, que se dialogaba mucho, se opinaba mucho, bueno, la opinión de la mayoría en última instancia era lo que prevalecía.